Actualidad nacional, pensamiento independiente. Sí se puede, con la conducción de Hugo Furlaneto. Bien, así que nos encontramos en el segundo bloque y en esta oportunidad la idea un poco es desarrollar un resumen que publicara, es decir, desarrollar y comentando, ¿no? Un resumen sobre la nota que hace Joaquín Morales Solá el día miércoles en La Nación, la cual me impactó bastante y como tiene que ver un poco con lo que yo pienso, me gustaría que ustedes oyeran y después la comentamos, y para darse cuenta de la gravedad de la situación que se está viviendo en el país, que es latente. Ustedes saben que los cataclismos uno no los cree, pero vienen. Y yo no es que sea derrotista, simplemente que me atengo a los hechos, y esta nota me da elementos como para suponer un cataclismo. Gracias a la amabilidad de María Eugenia, ella va a leer la nota y la comentamos, escrita por Joaquín Morales Solá. Bueno, la nota se llama Maniobras montadas sobre un delicado momento social. Dice así: tal vez Guillermo Moreno no sea solo un provocador, o Eve de Bonafini no sea solo una anciana rencorosa y desinformada. El núcleo duro del kirchnerismo está propalando la idea de que un sector importante de la sociedad sufre el hambre de manera insoportable. Ellos y otros más son solo voceros de una estrategia más profunda, que se despliega sobre todo en el conurbano bonaerense, donde reside el universo más amplio de pobres del país. En ese espacio socialmente sensible, siempre vacilante, los cristinistas están llamando a futuras movilizaciones hacia los supermercados, según información que recibió el gobierno de Macri, de intendentes propios y de peronistas que aspiran a un proyecto de poder más ambicioso que el caos. En esa trama, Moreno dijo que el ex dictador Videla fue mejor que Macri, que no le sacaba la comida a los pobres, para provocar el revuelo que ocasionó y para que la mirada social se fijara en la supuesta hambre llevada por el nombre de Videla. El plan carece de escrúpulos. Pero, ¿cuándo Moreno tuvo escrúpulos? Bonafini mintió en Roma cuando aseguró que se habían eliminado todos los planes sociales que existían durante el cristinismo. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que no se abolió ningún plan y que al revés, se crearon nuevos planes y se actualizaron los montos de las anteriores. Sin embargo, es cierto que el plan económico de Macri atraviesa el peor momento en cuanto a sus repercusiones sociales. De hecho, el presidente debió rectificar el nivel de los aumentos tarifarios. La propia administración admitió oficiosamente que sus cifras de pobreza son parecidas a las del Observatorio Social de la Universidad Católica, que constató que hay casi 1,5 millones de pobres más en el país. Esos pobres se agregaron en los últimos meses a los 8,5 millones de pobres que ya existían antes del 10 de diciembre pasado. El cristinismo teme que el segundo semestre sea más benévolo socialmente y que los argentinos comiencen a percibir un alivio en la inflación, en la oferta de empleo y en la capacidad de compra. Si esto fuera así, Macri habría triunfado, le dijo un cristinista convencido a un peronista indeciso. A la propia Cristina se le atribuye una frase, que nunca desmintió, sobre el acuerdo con los holdouts. Si Macri arregla con los fondos buitre, se quedará 8 años. La empresa de encuestas Isonomía constató que en su última medición que la gestión del presidente tiene el apoyo del 63% de la sociedad, pero también verificó que lo que más apremia a la sociedad ahora es la economía. No obstante, mejoraron las buenas expectativas respecto del futuro económico y hasta del empleo. Por primera vez apareció una expectativa menor de inflación respecto del mes pasado. En síntesis, una mayoría social sabe que el momento que atraviesa es malo, pero confía en que Macri puede ser la solución. En este contexto, el cristinismo teme que la realidad contradiga su versión apocalíptica del futuro.
Algunos intendentes y exintendentes peronistas, y sobre todo del Frente para la Victoria, están recorriendo los barrios más carenciados del conurbano, donde pronuncian discursos de fuego sobre la situación social. Por lo general, los exintendentes kirchneristas movilizados son políticos que perdieron sus municipios a manos de candidatos de Cambiemos. Un epicentro de la movilización está en La Matanza, donde se arrincona el peronismo bonaerense más antimacrista. Lo lidera el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y exintendente de La Matanza, Fernando Espinosa. En esa municipalidad se les dio trabajo a figuras notorias del gobierno de Cristina Kirchner, Débora Giorgi y Roberto Feletti, entre otros. La intendenta actual, Verónica Magario, discípula de Espinosa, ha dicho en las últimas semanas frases de incendio: en La Matanza hay hambre, o tenemos abuelos que no cenan. Debe consignarse que la mayoría de los intendentes peronistas prefieren huir de esa estrategia, porque supone que un intento de desestabilización de Macri podría tener graves costos electorales. Algunos de ellos escucharon decir a Carlos Kunkel, otro trabajador incansable para debilitar a Macri, que hay que forzar el éxito. Esto es, apurar el supuesto fracaso de la administración del presidente. En los intentos de agitación, según la fórmula elegida por una alta fuente del gobierno nacional, también militan el infaltable Luis Delía y Fernando Esteche, jefe del violento ejército llamado Quebracho. El cristinismo habría decidido usar el peor momento económico de Macri para forzar, según el término de Kunkel, el fracaso del presidente. Más adelante podría ser extemporáneo o demasiado evidente. Razona un peronista que intenta interpretar a los cristinistas. Los supermercados atraen la atención de los conspiradores, pero también la del gobierno. Esos centros de compra se convirtieron en un lugar emblemático de la sublevación social desde la gran crisis de principios de siglo. Delía, Esteche, La Cámpora y algunos peronistas sin identificación, pero rencorosamente antimacristas, anuncian próximas movilizaciones hacia los principales supermercados de las zonas más calientes del conurbano. Seguridad y comida. El gobierno de Macri tomó nota. La custodia policial de los supermercados se reforzó en las últimas semanas, pidió una información diaria sobre los movimientos políticos y sociales que se producen alrededor de esos lugares. La gobernadora María Eugenia Vidal ordenó una reacción rápida para atender urgencias y demandas sociales. Está distribuyendo más comida que la que se distribuía en tiempos de Cristina Kirchner. Entre Vidal y la ministra Stanley hay conversaciones diarias sobre la situación social y sobre la distribución de alimentos. Llama la atención del gobierno la actitud de la organización social Barrios de Pie, que el martes pasado bloqueó todos los ingresos a la capital y levantó ollas populares en repudio de la política de Macri. Barrios de Pie fue kirchnerista y formó parte del gobierno de Néstor Kirchner. En el año 2008 abandonó esa adscripción y se convirtió en un sector crítico de lo que ya era el cristinismo. Nadie estableció todavía si la actual movilización de Barrios de Pie es conscientemente funcional a los planes del cristinismo o si en cambio es solo una estrategia aislada. Barrios de Pie también adelantó que irá a los supermercados, aunque comenzará por hablar con sus gerentes para pedirles la donación de alimentos. Elisa Carrió, que suele expresar a veces, no siempre, las ideas que rondan en el gobierno, fue directa en las últimas horas. Quieren voltear a Macri. Dijo con su particular estilo directo y frontal. Si se hurga en la composición de los conspiradores, la primera constatación es que significan una minoría política. La segunda comprobación es que son una fuerte preocupación para la mayoría peronista. Esta sabe que ni el foquismo, ni el cristinismo fanático, ni la conspiración evidente constituyen un proyecto de poder que es el único proyecto del peronismo. Los conspiradores podrían separarse en tres grupos. Uno está integrado por los jóvenes exaltados de la Cámpora que tienen su explicación. La exaltación y el fanatismo suelen formar parte de la juventud. Un segundo grupo está compuesto por dirigentes impregnados por una ideología nacionalista y antigua que desprecia a Macri. Y la última está constituida por los que fueron jóvenes peronistas revolucionarios y ahora son viejos y perdieron el poder. El problema sin solución de estos es que carecen de tiempo para volver a vivir.
desde el centro del poder, una primavera cristinista. Gracias, María Eugenia. Escucharon esta nota y realmente moviliza un poco, ¿no? O sea, vamos a tratar de analizarla, pero dicha así crudamente, por ahí si yo lo digo sin que haber leído la nota de Joaquín Morales Solá, un periodista informado realmente, un periodista importante de los diarios de la Nación Argentina, quizás no tuviera tanta fuerza. Creo que moviliza la fuerza de lo que voy a decir, es la base de esta nota. Analicemos un poquito entonces. ¿Qué dice Morales Solá? Que hay una conspiración. Existe una conspiración. Y esto es grave lo que estamos hablando, lo que estamos analizando. Estamos en un país en democracia, a 6 meses de haber asumido un gobierno democrático elegido por el pueblo, y se está hablando de conspiración. La palabra conspiración, por el solo hecho de usarla para definir una actitud, denota que realmente no estamos bien. No estamos bien para nada. Cuando se leen los fundamentos de esa supuesta de este supuesto acto de desestabilización al gobierno de Macri, se entiende que tienen poder en sí mismo. Si uno lo ve desde el kirchnerismo, después de 12 años de haberlo soportado y de haberlo analizado, nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una realidad en los análisis que hace Joaquín Morales Solá. Porque el razonamiento de un tipo como Moreno, el razonamiento de un tipo como Kunkel, el razonamiento de la mismísima Cristina, los muchachos de la Cámpora y toda la descripción que hace Joaquín Morales Solá, nos da la pauta de que estamos frente a una conspiración basada en sus argumentos o su estrategia. Lo que le falta es la táctica. Y la táctica es evidente porque estamos manejando información de la oposición, de los insurrectos y del gobierno, de que se viene el ataque a los supermercados. ¿Por qué se viene? Porque lo manifestaron públicamente. En el caso, por ejemplo, de Barrios de Pie, en el caso de los punteros del kirchnerismo, vamos por los supermercados, vamos a provocar el caos. Esto, como ustedes habrán escuchado en la nota, provocó la reacción del gobierno y reforzaron las guardias en los supermercados de la policía. Pobres policías, no sé qué van a hacer si frente a los encapuchados, como les decía, con los palos no podían hacer nada, los miraban a la cara y le veían los ojos, no lo podían ni verle la cara. No sé qué pueden hacer los policías en los supermercados, pero el hecho es que hay acciones conexas. Por ejemplo, que la gobernadora Vidal reforzó la repartija de comida para ver si puede morigerar el llamado a la insurrección de estos tipos. Está muy bien descrito los tres focos de movilización que se van a dar, pero yo digo que hay más porque tanto como Barrios de Pie, que es independiente, hay un montón de agrupaciones que marchan solas directamente, son piquetes que uno no sabe ni qué miércoles están pidiendo, pero cortan y son agitadores, grupetes, pero grupetes que hacen daño. Y en el caso de hacer daño a los supermercados, ustedes saben que es tentador, se contagia. Total es joda, vamos por los supermercados. Y como todos van por los supermercados, eso, ¿se acuerdan en Córdoba? El día que hicieron los desmanes, eso que se llevaban los televisores, hicieron pomada todo. Y había gente que no tenía nada que ver, simplemente que se contagió. Entonces, cuando uno genera el caos, no sabe la consecuencia, no sabe dónde va a terminar. De eso se trata la nota de Joaquín Morales Solá. La información está, la información oficial está. Se viene la desestabilización. Y con ese razonamiento que hace, que yo comparto, si al país le va bien en el segundo semestre, va a quedar extemporáneo.
una agitación. Por lo tanto, están urgidos de hacerla. Que no nos sorprenda el día de mañana que tengamos noticias. Por otra parte, y para terminar con este comentario, quería referirme a lo siguiente. Ustedes saben que el RENAR, el Registro Nacional de Armas, estaba en manos de la Cámpora. Ustedes saben que Fabricaciones Militares estaba en manos de la Cámpora. Con todos los problemas que se descubrieron respecto de la falta de municiones y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Las armas la tienen ellos. El Ejército Nacional y la policía está desarmada. No tiene actualización de armas, no tiene balas, no tiene nada. Las armas la tienen ellos. Por otra parte, hay un tema que nunca más se habló. Nunca más se habló. ¿Se acuerdan ustedes de Batallón Militante? ¿Y saben cómo se inicia Batallón Militante? Fue en el 2008, cuando Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y el señor benemérito y nunca bien ponderado Berbisky, hicieron una investigación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires para generar un informe y destronar al propio Scioli. El señor Mariotto tenía el informe y se contactó e intimó con todos los carcelarios corruptos y todos los presos a quienes interrogaba para la investigación. Esa es la base de la primera inscripción de adictos, de adherentes al Batallón Militante. De ahí surge la idea de tener un batallón militante de presos que podían ser llevados a manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que podían sacarlos de la cárcel cuando quisieran. Les voy a decir, señores, Batallón Militante está intacto. Porque nadie, como el gobierno anterior, le dio tanto. Y están en deuda. Y los oficiales carcelarios, la fuerza carcelaria, está intacta. Están los corruptos de siempre. Todo lo que decía el informe de Mariotto está intacto. Esos, por ejemplo, son esos oficiales carcelarios que estaban en acción con la triple fuga de Lanata y compañía cuando salieron caminando de una cárcel de alta seguridad. ¿Y por qué digo esto de batallón militante? Lo voy a asociar a lo que dije anteriormente. Ellos tienen las armas y ellos tienen batallón militante. ¿Y por qué digo esto? Porque voy a asociar a lo que dije anteriormente. Si vamos por los supermercados y hay bataola, ¿por qué no podemos suponer que va a haber muertos? ¿Por qué no tirarle un par de muertos a Macri? Si vamos por todo. Piénsenlo. Simplemente piénsenlo. Actualidad nacional. Pensamiento independiente. Sí se puede.